Una primera aclaración sobre el tema de justicia y paz. Aquí estamos en uno de los aspectos de lo que pasa con las víctimas, los derechos de las víctimas en relación a la paz, y qué marco jurídico o qué criterios habría que utilizar para el reconocimiento de los derechos de las víctimas en un eventual proceso de negociación del tema de La Habana. Pero justicia y paz tiene pues muchísimos problemas. Lo primero es que los procesos que ha hecho la Corte Suprema de Justicia por parapolítica pues no se han sometido a justicia y paz. Digamos, no ha sido bajo ese amparo. Ustedes saben que la ley 975, que es la que se conoce como ley de justicia y paz y que dio el marco para los procesos con los paramilitares, tiene como un primer requisito que la persona se inscriba y dice: yo me inscribo y me someto a justicia y paz en la medida en que voy a declarar mis responsabilidades. Es decir, tiene dos opciones. Una es decir: yo no tengo ninguna imputación ni voy a ser objeto de ningún proceso criminal y por lo tanto me quedo por fuera. Eso fueron, digamos, 30.000 paramilitares de los procesos de movilización. Y hubo 3.000 que dijeron: nosotros nos cobijamos por los procesos de justicia y paz, 3.000 y pico. Y entraron en un procedimiento en el cual se establecieron unos criterios, y dentro de ellos unos criterios de acumulación de sentencias para que pudieran tener por cada crimen 40 años, pero al poste decía: ustedes van a tener una sentencia máxima de 8 años. Estamos hablando de las víctimas. Es decir, primero, los parapolíticos no se sometieron a justicia y paz, ni el procedimiento penal con ellos ha sido bajo ese procedimiento. En el justicia y paz existe para las víctimas varios mecanismos de intervención, pero el mecanismo por excelencia de intervención se denominó incidente de reparación. Es decir, que hay un proceso de investigación y demás, y se supone que en un momento la víctima puede encontrarse con quien ha reconocido y en esa interlocución, de todas maneras, establecer responsabilidades, y esos elementos se supone que cuentan para que al final, en la sentencia del juez diga: como en el proceso se consideraron las víctimas y hubo un incidente de reparación, la sentencia establece también obligaciones de reparación con cargo al victimario. Esa fue la ubicación a las víctimas. Por otro lado, también está el elemento de esclarecimiento de la verdad vía las audiencias y en la verdad judicial en los procesos. Entonces yo quiero aclarar eso, porque esta discusión fue planteada en Colombia no solamente por la fiscal en su momento, el Congreso, y eso llevó a que se reconociera en el Congreso y en la sociedad la inoperancia de la ley de justicia y paz, ahora les comento en qué aspectos, y se llevara a la aprobación de la ley 1592 del 2012, pero también a otra ley que buscaba solventar la problemática de los que no se metían en los procesos criminales penales, sino que quedaban en el limbo. Entonces hubo otra medida para ese grueso que quedaba en el limbo, que fue la ley 1424 del 2010, que trató de dar respuesta. Entonces, al momento de la evaluación de justicia y paz se llegó a el siguiente escenario mencionado por la fiscal y además por los ponentes de la reforma y por todo el mundo. De 3.600 que ¿cómo es la expresión? Se postularon para la justicia y paz. Después de 6 años se tenían 3 sentencias, de las cuales 2 estaban siendo impugnadas. Es decir, que el proceso judicial de hacer justicia tenía una situación de absoluto empantanamiento. No había todo tipo de circunstancias llevaban a que era inoperante.
Pero vamos a ver el tema de la reparación de las víctimas. Y resulta que a la postre, la reparación de las víctimas en los incidentes de reparación condujeron a la entrega de 3 fincas, que tampoco podían ser entregadas a las víctimas porque esas estaban cuestionadas por los desplazados y por lo tanto había un litigio alrededor de la propiedad y tampoco podían ser entregadas a ninguna víctima. Y no hay en Colombia una experiencia exitosa con la ley de justicia y paz de reparación a las víctimas, de indemnización. Se hizo una normatividad paralela de reparación por la vía administrativa. Que se decía, bueno, como este enredo de esperar la sentencia está complicado, entonces que se proceda por vía administrativa y se le dé la opción a los reclamantes de las víctimas para que reciban una remuneración y tengan además la posibilidad de firmar unas actas mediante las cuales voluntariamente renuncian a desarrollar posteriormente una iniciativa de tipo penal en el otro marco de la ley de justicia y paz. Y allí eso ha sido tremendamente también debatido por los alcances que tiene y por las implicaciones para los derechos de las víctimas, y tampoco así llegado muy lejos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si hablamos desde el punto de vista de las víctimas, que es lo que estamos aquí pensando, la ley de justicia y paz ha tenido resultados sumamente precarios. Uno podría hablar desde el punto de vista de la sociedad, del conjunto del interés de la sociedad, un aspecto a favor de las audiencias y la experiencia de estas versiones. Sobre eso, por supuesto que está por hacerse una evaluación, un análisis de los alcances de estas versiones y a qué pueden contribuir. Hay un ejercicio que realmente es extraordinario, que es el que hace de Verdad Abierta, un portal maravilloso donde uno encuentra muchísimas de las versiones libres y de documentación muy importante, y también se da cuenta no solamente de que efectivamente ha habido oportunidad de que se revelen, que se pongan en conocimiento muchísimos hechos de víctimas, cosas comunes. La Fiscalía dice que en virtud de versiones libres se ha llegado a establecer más de 52.000 denuncias de desapariciones pertenecientes a cosas comunes. Han identificado 2.000 y pico, y de ahí toda una serie de circunstancias que hay que abonar, que forman parte de todo ese proceso, ¿no? Ahora, sin embargo, también es cierto que esas versiones libres son, por otro lado, la muestra de muchas cosas. Digamos, hay toda una teoría y hay un análisis de las versiones libres. Hay libros, algunos que comienzan a ser publicados, unos de la Comisión del Centro Nacional de Memoria Histórica, han sacado 2 libros muy gordotes sobre este tema, donde muestran cómo el versionado siempre tiene, por supuesto, es algo entendible, pero no solamente colombiano, en el mundo, tiene la decisión de no incriminarse y al mismo tiempo de hacer una presentación de los acontecimientos que no lo ponga en cuestión frente a riesgos mayores, y de todas maneras que hay que hacer una reinterpretación y que no es suficiente con esas versiones, que eso es un insumo dentro de procesos judiciales, pero también de posteriores ejercicios de la verdad. Entonces es muy importante que eso se haga, pero aún con todas esas limitaciones hay informaciones impresionantes. Informaciones, por ejemplo, que vinculan a grupos económicos poderosísimos de Colombia a todo lo que fue la cadena de muerte de los paramilitares. Digamos, aquí en Colombia están inventariadas más de como cerca de 3.000 masacres, de las cosas más horribles en los últimos 18 años, y toda la historia de horror para controlar territorios, defender proyectos, recursos naturales y todo, y empresarios multinacionales, empresarios de grandes ingenios, de algunos sectores en La Palma, de competencias por minería, y los grandes negocios alrededor de los recursos naturales y el control del territorio están revelados allí, y muchos con nombre propio. Algunos grandes dueños de bancos o de medios de comunicación, cosas de letra expresa, están ahí publicados. Nadie se atreve a decir eso queda ahí.
queda de ese tamaño. Y son las dificultades. Estoy anotando los aspectos en donde hay que reconocer ventajas en el proceso de verdad y de insumos para la verdad. Pero mirando el tema de las víctimas, yo diría que hay que coincidir con el diagnóstico de la Fiscalía, el diagnóstico de evaluación de las Cortes, el diagnóstico del Congreso de la República de que esa ley quedó mal hecha y que no es un fundamento para el reconocimiento de las víctimas. Pero lo más grave es que aprueban la ley 1592 del 2012, supuestamente para mejorar las circunstancias, y comienzan por eliminar el único espacio que tenían las víctimas, que era el incidente de reparación. Eliminaron a las víctimas de la Ley de Justicia y Paz mediante la reforma que hicieron de la 1592. Entonces, si se trata de hablar del derecho de las víctimas, la Ley de Justicia y Paz, la Ley 975, sus decretos y reformas, no son una medida, a mi manera de ver. Eso está por construirse. Hay otro capítulo. Un momento antes que se me olvide. Yo hace 2 semanas estuve en Justicia y Paz, que ustedes saben que ahí queda en Ricaurte, en el paradero del Transmilenio de Ricaurte, está el edificio de Justicia y Paz de la Fiscalía. Ese por 30. Sí, eso. Y estuve allá en unas audiencias, no era la primera vez que estaban otras, donde las víctimas le estaban hablando directamente a los paracos, una a una, y no es la primera vez. Es decir, eso ha sido ya varias veces. Obviamente, como a mí me parece que la Ley de Justicia y Paz tiene que hacer, como tú me dices, tendría que hacer algunas reformas, pero las víctimas le estaban pidiendo explicaciones directamente a los paracos. Otra cosa es que si la Fiscalía actúa mal, porque si tú has oído al mismo paraco contar 3 veces un caso con distintas versiones, tú tendrías que sacarlo de Justicia y Paz por mentir, después de lo que pasa el proceso, la Corte Suprema lo complicó, es complicadísimo. Y solamente se sometieron 3.000 personas porque no se podían someter. ¿Tú recuerdas que había una diferencia? No es que de los 50.000 se sometieran 3.000, no, es que solamente era para los mandos. Y la tropa se quedó en un limbo, pero era para los mandos, no era para todos, era para los mandos. Y ya, 2.000 y pico y no pueden atenderlos. ¿Qué tal si fueran 2.000 y pico y no pueden atenderlos? Pero te digo, eso que al menos la víctima, que a mí me parece lo mínimo, le puede decir al párroco, usted miente, usted por qué mató a tal y tal, yo ya he sido testigo varias veces, no una ni dos, varias veces. Y afortunadamente ya los fiscales hace tiempo que se dieron cuenta que eso era fundamental. Y hay permanentemente, ustedes vayan, lo Castillo Huerpo como país libre, vayan y verán, porque nosotros representamos a muchas víctimas, vayan y verán. Todo, al menos, sirve, no es suficiente. No es suficiente. ¿Eso satisface a las víctimas? No es suficiente. Muchas veces porque hay un tipo cívico al otro lado. No es suficiente. Pero si no es suficiente que el victimario confiese, si no es suficiente que le pidan perdón porque piden perdón. Unos de una manera hipócrita, otros no piden perdón. Si no es suficiente, ¿qué tal? Que ni siquiera tengan que hacer eso con la guerrilla. Por eso digo que es que, ¿qué tal? Que Justicia y Paz, que es lo mínimo, lo básico, lo mínimo, y no funciona bien, y las víctimas no están contentas siempre. ¿Qué tal? Con un proceso con las guerrillas que ni siquiera va a haber eso. Es por eso digo que lo mínimo es Justicia y Paz. Lo mínimo, es un desastre, es lo que sea, pero funciona. Y cuando yo decía lo de los parapolíticos, es que la parapolítica se destapó por Justicia y Paz cuando empezaron a hablar. La justicia colombiana no destapó un solo caso de parapolítica. Se destapó cuando empezaron a hablar los paracos. A eso es a lo que me refiero. Cuando empezaron a hablar los paracos. Y algunos de los políticos sí confesaron, algunos confesaron. Como por ejemplo el señor Gómez de Luna, que ya está haciendo otra vez política en el Magdalena. Pero algunos admitieron su culpabilidad. Pero la política se descubrió exclusivamente por las confesiones, porque la justicia no movió un papel antes de eso. Nada más. Bueno, pero entonces miren lo que tenemos como mínimo en el razonamiento es que a donde llega Justicia y Paz es el que aporta la verdad. Porque en materia de justicia, para las víctimas no sirve y para hacer justicia frente a los paramilitares tampoco.
De los 3.000 y pico, 300 y pico fueron los que comenzaron algún tipo de proceso, se vincularon a las audiencias el 10%. Y de ese 10% han terminado procesos, otro 10%, el 10% de eso. Es decir, que hay una pirámide invertida, pues, ¿no? De un embudo, una ley del embudo, que al final significa que es inoperante. Están extraditados fuera del alcance de Justicia y Paz en Colombia unos. Eso es un ajuste de cuentas que tendrán que hacerse entre ellos. No me voy a meter en el análisis de interpretación por qué se sometieron en su momento y que tenía que ver eso con que los paramilitares tenían la percepción de que controlaban el Estado, tenían un paraestado, que controlaban el DAS, controlaban buena parte del Congreso y que tenían presidente de la República. Esa era su percepción, ¿no? Y en ese escenario se mete un proceso de justicia y paz que inicialmente no fue planteado ni siquiera en términos de algunas penas, sino de alternatividad penal, que era nada de cárcel, que cumplieran condenas en sus fincas y con muy poca, con ninguna rendición de cuentas sobre redes políticas, redes militares o de negocios. Eso no, pero finalmente es para otros. Quiere decir que si se quiere un marco de impunidad frente a los responsables de crímenes atroces, de crímenes de lesa humanidad, hay que acoger justicia y paz, porque ese es un marco de impunidad total. Si entendemos que exista debido proceso, juzgamiento, investigación y sanción, y luego de la sanción todo lo que quieran de beneficios y demás, porque es que, pero digamos, estaríamos en el peor de los mundos si nosotros decimos justicia y paz. Y entonces, ¿qué es lo que estamos reivindicando en última de justicia y paz? Los aportes a la verdad. Entonces deberíamos de llegar podríamos ver ahí, entonces, cómo recuperamos eso y cómo se adecúa y cómo esa. Pero este país sí necesita un marco distinto. Yo les quiero leer, yo sé que no puedo argumentar así con Salud porque es una persona muy clara en sus posiciones y además muy inteligente para dejarse enredar por mis argucias políticas, pero voy a leer aquí lo que decían Luis Carlos Restrepo y el expresidente Uribe en noviembre 23 de 2006 en Cartagena, en un congreso ganadero. Decían a propósito de la polémica sobre justicia y paz, pensando en el país, en el futuro del país, yo creo que la ley de justicia y paz, en el momento de un acuerdo con los del ELN, con las FARC, habrá que reformarlas. Mire, el presidente, en el momento de la aprobación, estaba la ley vivita con todos sus arandelas y todo, Uribe decía, esta ley, ahora estamos en este caso, pero los paramilitares son una cosa, o estos AUC son una cosa, y la guerrilla son otra. Y cuando nos llegue el momento de negociar con la guerrilla, habrá que reformarla y hacerla más benévola. Dice, esa ley parece muy blandita frente a los paramilitares y es dura frente a la guerrilla que no la acepta. Va a haber que reformarla. Y el presidente de la República tiene la obligación de anticiparse a ello. En el momento que haya un acuerdo de paz sincero, de buena fe con el ELN y la FARC, esa ley habrá que reformarla, creando unas condiciones más benignas. Esa controversia hay que enfrentarla. Eso hay que decírselo con toda claridad al país. Y sigue. ¿Cómo es que él dice? El país va a tener que pensar en verdad justicia y reparación. Yo diría, en el momento que se haga un proceso de paz con la FARC y con el ELN, en ese momento sí va a hablar el tema del perdón. Yo creo que olvido no para estimular rectores, sino para evitar la repetición de errores. El perdón. Aquí hay varias ideas. Uno, clarísimo. El propio gobierno de Uribe consideraba que la ley de justicia y paz 75 era aplicable en esa coyuntura, en ese momento, donde había muchos elementos de sometimiento a la justicia, ¿no?
pero que en otro contexto, si se daba, como ellos decían, suspensión de toda acción terrorista y cese de hostilidades, se podría una negociación que le califica de sincera y una justicia más benévola. Es decir, que ahí tenemos, yo lo menciono en relación al otro tema, no el de la verdad y las víctimas, sino qué hacer frente a la situación penal y jurídica de quienes han cometido crímenes atroces. Que estamos de acuerdo con Salud, que el asunto no hay que manejarlo de manera unilateral. Aquí en Colombia hay que entender la dimensión del problema. Y la dimensión del problema es que ayer nos dijeron un vocero del gobierno acá, que se habían identificado ya, el gobierno, más de 6 millones de víctimas de crímenes atroces, sistemáticos, generalizados. El más numeroso de ellos, el desplazamiento forzado, que está calificado por todos los estándares internacionales como parte de los crímenes de lesa humanidad, y siguiendo con todos hasta llegar a los pasos positivos. Y la pregunta es, ¿dónde están los responsables de esos 6 millones de victimizaciones? ¿Dónde están los responsables? Entonces, el problema de justicia que hay que abordar no es solo cómo hacer justicia y no impunidad en relación a los guerrilleros, sino cómo no hacer impunidad y ejercer la justicia en los marcos de una transición de superación de la guerra y de todos estos conflictos en Colombia, con quienes en otras esferas han sido promotores, instigadores, cómplices, financiadores, beneficiarios durante 50 años, porque es que no estamos hablando de... Este es un ciclo histórico tremendo. Entonces tiene que haber una fórmula de justicia que permita satisfacción a las víctimas, garantía de derechos a las víctimas, verdad, reparación, pero permita la no repetición y la paz. Si no se puede pensar en una justicia, es decir, en justicia que condene a la guerra a una sociedad, hay que revaluarla. Y eso es lo que están diciendo los tribunales, toda la teoría de la justicia transicional está planteando eso en el momento actual. Es decir, y no lo ha planteado desde ahora, eso fue lo que se discutió en el tribunal de Nuremberg, de los tribunales de Yugoslavia, lo de Ruanda. Esto es un asunto que viene la humanidad discutiendo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se terminan las guerras, las cosas atroces, donde estados, bandas terroristas, toda suerte de sujetos han participado en holocaustos, crímenes atroces, guerras, bombas atómicas? ¿Cómo se resuelven para que las sociedades cierren ciclos y abran otros ciclos? Lo que nosotros estamos hablando aquí es cómo hacemos los colombianos para cerrar un ciclo de 50 años de la atrocidad más espantosa, y donde, por supuesto, hay unos protagonistas ilegales. Pero yo tengo la hipótesis, y la quiero someter al debate, no aquí, pero más adelante, y es que para establecer juicios de responsabilidades hay que identificar de manera muy particular a quienes se han cobijado en la legalidad para instigar la violencia como forma de mantener poder o de acumular riqueza. En la historia de Colombia no es la historia de 50 años donde unos señores guerrilleros, unos paramilitares, otros por allá, unos pocos mafiosos, narcotraficantes, han enfrentado a una sociedad democrática y a unas clases dirigentes y a unos empresarios y a unos negociantes y a unos terratenientes, a unos latifundistas y todo, y a unos socios extranjeros que son Sor Teresa de Calcuta. No, aquí esto ha sido a sangre y fuego. A sangre y fuego se han construido grandes imperios económicos en Colombia. Entonces el problema que se enfrenta cuando se habla de justicia para transitar de dictaduras a democracias, de guerras a paz, de conflicto interno a un estado en el cual se viva en convivencia, en un estado de derecho, en un estado social de derecho,
Entonces ahí entra en la discusión de cómo se maneja eso de verdad, justicia, de reparación, no repetición. Entonces el principio es el siguiente. Por ejemplo, una sociedad. ¿Puede la sociedad negociar lo penal con asesinos, con bandas criminales que violan niños, mujeres, que estafan a todo el mundo? Pero resulta que el derecho penal, el derecho criminal, ha elaborado unos principios que dicen: la acción penal, la sanción penal, tiene como propósito, por un lado, por supuesto, proteger a la sociedad. En el derecho criminal el asunto no es cómo la sociedad hace escarmentar a un individuo hasta que el tipo se reviente por lo malo que hace percido. La sanción penal en la teoría criminal es, uno, para proteger la sociedad, primero que todo. Lo segundo, para sancionar al responsable. Y lo tercero, para brindarle caminos de resocialización. Esos son los tres elementos de la teoría criminal. Y en la teoría criminal moderna, del pensamiento liberal moderno, de ilustración para acá, pero actualizado, se considera que la sanción está subordinada a los otros elementos. Por eso existen disposiciones, muchas disposiciones de sometimiento a la justicia, de oferta de beneficios penales, con condiciones. Estoy hablando de la macrocriminalidad o de la criminalidad organizada, que se les dice: contribuya usted a proteger a la sociedad desmantelando, dando información para desmantelar esa organización que está produciendo tanto daño, y usted tendrá beneficios. Y van descontando. En todas las teorías y en todos los códigos penales del mundo existe eso que se llama beneficios penales: disminución de penas, preclusión de procedimientos, exenciones, indultos y amnistías. Indulto, amnistía, todo esto que les he dicho, que podría mencionarles más, yo no soy abogado, pero pues me ha tocado estudiar el tema, ¿no? Todo eso forma parte del acervo de la teoría criminal, del derecho penal, de la justicia. Ni amnistía, ni indultos, ni beneficios penales, ni exención, ni demás, son ajenos al lenguaje de la justicia. Ninguno de ellos, aplicado en condiciones apropiadas que cumplan con los preceptos de los objetivos de preservación de la sociedad y de reproducción del Estado social de derecho, pueden ser considerados impunidad por sí mismos. Y eso hablando de criminalidad organizada. Si hablamos de conflicto armado interno, y esa es otra cuestión, otra consideración conceptual importante, entonces llegamos nosotros a la consideración: para la superación de un conflicto armado interno se puede dar aplicación a todos esos instrumentos de justicia de manera excepcional, adecuados y proporcionales al logro que quiere la sociedad de superación de una situación de daño generalizado a una situación de preservación. Todas las teorías, no solamente la justicia, desde justicia transicional, dicen que sí, que pueden haber limitaciones, condicionamientos, excepcionalidades. Eso, todas las teorías dicen que eso está dentro de lo que son las consideraciones, las elaboraciones de civilización, ¿sí? Que se puedan dar ese tipo de asuntos. Entonces, la pregunta es: ¿puede el Estado negociar con terroristas? No hay ningún principio, no hay ningún precepto de teoría académica, de jurisprudencia mundial, que diga que no se puede hacer una negociación con terroristas. Yo, sin entrar a discutir el uso del concepto de terrorista, sino simplemente para indicar el camino de reflexión, para buscar entonces cómo, ya dejando el tema de las víctimas, que digo que tiene que ser prioritario, tiene que tener unas formulaciones para la satisfacción y el reconocimiento de los derechos de las víctimas en cualquier negociación, ¿no es cierto?, sino el tema del sometimiento de la operación de la justicia en relación a los responsables. Entonces,
digamos que, y hay experiencias de muchas partes. Experiencia número 1 que voy a mencionar: Colombia. Declarados terroristas por todos los países de Europa y de Estados Unidos y por el Estado colombiano, los paramilitares. Se dio una negociación, no fue solamente sometimiento a la justicia, hubo un elemento de negociación, hubo una comisión mediadora que fue allá, el padre Vidal estuvo entre los de la comisión, fueron a negociar, negociaron mucho, negociaron, y ¿saben dónde está el texto? Que se los voy a revelar, el texto de esa negociación, se llama Ley de Alternatividad Penal. Allí se expresó la negociación. Tenemos que preguntarnos por qué no fue aprobado en el Congreso ese texto, pero ese fue el texto de la negociación. Cuando ustedes quieran, alguien me pregunte, ¿qué se negoció con los paramilitares en Ralito? La respuesta es muy sencilla. Yo estuve en Ralito, allá estuve testigo con la MAPO Vega y con otras organizaciones del inicio de eso, y de cómo fue ese proceso. Me senté a conversar con todos estos señores de todas esas organizaciones, y luego con otros colegas, con Leonardo y demás, fuimos testigos de desmovilizaciones de bloques enteros, incluyendo el de Mancuso en el Catatumbo. Y le hicimos el seguimiento al detalle con la MAPO Vega, tenemos informes, documentación paso a paso de ese proceso y de esa negociación. Está plasmada allí los términos de la negociación. No, pero que fue solamente justicia. No, señor. Fue económica también. Porque esa ley de alternatividad penal tenía un presupuesto, que era el siguiente. El presupuesto era el siguiente: para lograr desmontar esa maquinaria tan feroz de guerra, el objetivo, digamos, central, el elemento central del presupuesto es desarticular su existencia militar, sus mandos, desvertebrar esa organización. Pero para lograr que ellos llegaran a eso, había que dejar por fuera los temas económicos y políticos de su posicionamiento dentro del aparato del Estado. Y esto se lo estoy diciendo porque lo conversé, y esto está grabado, estamos en el Centro de Memoria, lo conversé con Caramaña, lo conversé con Luis Carlos Restrepo, lo hablamos en audiencias públicas que promovimos en muchos sitios en donde teníamos audiencias permanentes para hacer el seguimiento del proceso. Y Caramaña y yo nos decían: ustedes son unos extremistas, ¿por qué quieren meterse en la tierra y en los negocios de esta gente? Pues no se desmovilizan y vamos a seguir teniendo aquí las masacres y los crímenes. No, hay que dejarle la tierra, hay que dejarle los negocios, no hay que meterse en sus alianzas con los ganaderos, no hay que meterse en sus alianzas con empresas para tener el objetivo supremo de que se desarticule militarmente, porque todo su poder depende de su aparato militar. Ese es el diagnóstico, está escrito. Yo lo acabo de publicar para entregarlo a la reunión de la OEA. Entregamos un folleto donde reproducimos ese debate que hicimos entre el año 2005 y 2008 con la MAPO Vega, donde nosotros, ¿qué les decíamos? Están equivocados. El centro de la estructura paramilitar no es el aparato armado. Ese aparato armado lo vuelven y lo rearman con el siguiente embarque, vía Italia o vía el Caribe. Las armas no son el problema. El problema es la articulación económica, política y demás de ese complejo. Y entonces, por eso decíamos, incluso su sometimiento, su postulación, debe ser sobre la base de que esté acompañado, para que le acepten la postulación de la información para desmantelar completamente su intervención en el Estado, en la economía, en los negocios, y hay que negociar de manera especial el narcotráfico, que ellos confesaban a esa altura que controlaban el 55% de los embarques de cocaína. Pues resulta que eso no se dio. Quiere decir que sí hubo una negociación que consideraba otros aspectos más allá del solo sometimiento a la justicia. Para insistir en el punto, está en Colombia, eran calificados de terroristas, se negoció. Y el presidente estaba en plena negociación con los paramilitares
y decía, tenemos que prepararnos para la negociación con las FARC y con el ELN, que tiene que ser en un marco distinto, más benévolo y demás. Entonces, la tesis no solamente de salud, sino otra tesis que dice, con terroristas no se negocia, que no, yo sé, por eso dije que no iba a colocar la misma postal, sí. Pero, porque es que Uribe no decía que con terroristas no se negocia. Él decía que las FARC eran terroristas y que estaba preparando para negociar con ellos después. Eso es distinto y menos puntual que lo que nos ha dicho el salud en ese tema. Entonces, nosotros tenemos, para volver al tema de esta conversación, que estamos, una cosa es negar que una sociedad como esta, que ya 50 años de guerra, pueda acudir a la búsqueda de un proceso de pactos para terminar un ciclo histórico de violencias, de este tipo de violencias que hemos vivido, que no quiere decir que no vamos a tener otra reproducción y otro tipo de circunstancias que habrá que conjurar, pero que la sociedad tiene como propósito que puede superar esto y que debe acudir a los instrumentos y herramientas, incluido el diálogo o el pacto, de habrá que ver qué se pacta, esa es otra cosa, que se pacta es verdad, que se pacta en justicia, en reparación, en demás, en otras cosas, ¿no? Que sería otro capítulo en relación a esta conversación, pero que yo creo que no es ajeno pues y hago estas consideraciones porque no quiero hacerlas con los... No sé si tiene algún comentario.